Buenas noches, doctora. Hola, adelante, por favor. Ya. Tengan ustedes muy buenas noches, doctores. Hoy día, continuando con el diplomado especializado en violencia familiar, feminicidio y trata de personas, tenemos programado la séptima sesión, en la cual tratará sobre el delito de feminicidio. Y tenemos la presencia del doctor Luis Rioja Espinosa, en la cual le damos el pase para que pueda dar inicio a la sesión de hoy. Buenas noches, doctor Luis Rioja. Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación y, como bien lo has mencionado, vamos a abordar ahora un tema importante que me gustaría que incluso sea de una sesión donde se pueda interactuar con los asistentes, porque se trata de un delito sumamente grave, que es el de feminicidio, ¿no? Obviamente estamos hablando en el contexto pues, de la violencia familiar, como bien lo ha proferido o bien lo ha establecido el diplomado. Yo ahí he juntado algunas diapositivas, me gustaría que por favor las proyectes para poder ir viendo. Pero como quiera que esto es así, hay que tener en cuenta, incluso en estado pandémico, vemos en las noticias actos que están relacionados con la ultimación de la vida de la mujer, principalmente, ¿no? Porque de eso se trata el feminicidio, ¿no? Hay que tener muy en cuenta estas circunstancias porque obviamente tenemos que ser muy claros al momento de poder tipificar estos temas, ¿no? Porque como bien se ha analizado, ya a nivel pues, de jurisprudencia, la implicancia que tiene este delito es que para aquellas autoridades que están a cargo de la investigación es que se demuestre que hubo dolo. Dolo que ustedes conocen muy bien, que pasa por un tema de la intencionalidad, de la alevosía y del querer procurar un daño para otra persona en el contexto pues, de lo que está tipificado en el Código Penal. El delito de feminicidio es de reciente data, si cabe el término, toda vez que hasta antes de esta incorporación al Código Penal, siempre se ha visto de la perspectiva del homicidio, ¿no? Algunos creen que debió haberse quedado ahí y que no debía haberse establecido una nueva tipificación, una nueva modalidad en lo que a ello conlleva en estas sanciones, porque el delito del feminicidio, y ahora vamos a ver, se encuentra en el artículo 108b del Código Penal. Obviamente, cuando yo inicié la conversación dije que se trataba de un delito grave porque incluso se contempla la cadena perpetua, ¿no? Y vamos a ver en qué casos también, ¿no? Entonces, tenemos que ver nosotros desde qué perspectiva nuestro Código Penal inicia todas estas circunstancias a efectos de que se vean desde una óptica mucho más tipificada y que obviamente termine pues por sancionándose a la persona que ha proferido ese daño irreparable, como la ultimación de la vida de la mujer, a efectos de que sea sancionado como corresponde, ¿no? Recuerdo muy bien el año pasado, a inicios del confinamiento por esta pandemia, se dio el primer caso de feminicidio de la semana nomás en Arequipa, ¿no? Y alguien diría, oiga, si estamos tratando pues de preservar la salud y la vida, ¿por qué es que se ven estos cuadros aún en una circunstancia donde debería prevalecer la solidaridad, donde se tendría que dejar de lado muchas situaciones negativas con el propósito de enfrentar el tema de la pandemia? La pandemia que ha cobrado la vida de muchas personas y obviamente estamos viendo, pues, pese a que hay muchas personas que ya están siendo vacunadas y en ese sentido están, por lo menos están generándose una especie de inmunidad respecto a este flagelo. Bien, ¿cómo se origina la palabra feminicidio, ¿no? Como dije yo, se trataba de algo no de larga data, pero evidentemente tenemos que ver cuáles son los orígenes, ¿no?
El origen de esta palabra, feminicidio, fue acuñado por Radford y Russell en el año 1992. Bueno, obviamente, porque comenzaron a hacer estudios sobre algunos aspectos que están vinculados como la muerte de la mujer por parte de un agresor que se inició en un cuadro de violencia, no voy a decir familiar, pero que se inicia en un cuadro de violencia sobre el contexto de la mujer por su condición de tal, y que termina con la ultimación de la vida de la propia mujer. Situación que nosotros hemos visto ya aterrizado en nuestro país con estas nuevas modalidades. Es por eso que se decidió a través del decreto legislativo 1323 de que se incorpore, ¿no? Y que se agrave, y que haya unos agravantes, o se considere unos agravantes para el delito de feminicidio, entre otros, que tienen que ver con la violencia familiar y de género, ¿no? Dice, para definir aquellos crímenes que son perpetrados contra las mujeres, debidas fundamentalmente a las características misógenas en la cultura patriarcal. Bueno, evidentemente, el misógino es aquella persona que detesta el género femenino, es decir, a la mujer, bajo cualquier contexto, ¿no? Nosotros hemos visto en la práctica cuadros de feminicidio por celos, ¿no? Y en ese sentido también un poco el adelanto de la tecnología ha contribuido con esa situación, ¿no? Obviamente yo no estoy descalificando de que la tecnología sea el, el que ha originado toda esta circunstancia, pero hemos visto pues en el decurso de algunas investigaciones de estos delitos, y los índices indican eso, que el varón, al sentirse en alguna medida ofendido por la conducta de la mujer, a través de cuadros de infidelidades, ha tenido por conveniente ultimar la vida de la mujer, ¿no? Situación que rechazamos desde todas perspectivas y que no debería ser una justificación, ¿no? Pero nótese que en algunos varones que tienen cierta formación machista se genera esa circunstancia. Obviamente, situación que no compartimos, situación que rechazamos, y por consiguiente estamos de acuerdo con que se haya incorporado este artículo dentro del Código Penal a efectos de que se tipifique y se individualice este tipo de actos nocivos que deben ser a todas luces sancionados con toda la severidad que la norma establece. Dice, es un crimen que afecta únicamente a la vida de las mujeres en todo el mundo y también considerado como un genocidio contra las mujeres. Bueno, yo hace poco tuve un conversatorio con un fiscal ecuatoriano, y bueno, y en Ecuador se le tipifica a este delito como femicidio. Interesante, ¿no? Él refería en aquella oportunidad de que esta situación no debería ser incorporada porque ya debería tratarse como un factor de homicidio. Que lo que hacía más al tipificar, individualizar o darle cierta autonomía a este tipo de situaciones no era más que otorgarle un privilegio a la mujer. Situación que incluso yo no estoy en desacuerdo, ¿no? Lo hice saber ahí en ese instante, pero obviamente cada quien tiene su punto de vista sobre la base de un análisis o un estudio o de haber investigado algo, ¿no? Lo cierto es que el delito de feminicidio se da ante la ola gigantesca de ultimación de vidas, principalmente de mujeres por parte de los hombres, que resultaban comúnmente siendo cónyuges y en algunos casos convivientes, o simplemente mantener una relación sentimental que en alguna medida les permitía conocer, entre comillas, a fondo a la víctima y por ende poder ejercer una fuerza irresistible a efectos de que la víctima, mujer, perezca a través de la intencionalidad o de la insanía del agresor que posteriormente se convertiría en un delincuente.
Dice que atenta contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres, ¿no? Obviamente que no necesariamente el agresor o el sujeto activo de este delito tenga pues que tener algún vínculo sentimental con la mujer. Hemos visto cuadros donde se ha ultimado la vida de una mujer por encargo, incluso, ¿no? Por encargo, ¿no? Que es lo que se entiende como la figura del sicariato, ¿no? Y ahí habría que ver también cuál es la diferenciación, ¿no? Acuérdense que el tema, el delito de feminicidio está tipificado incluso hasta con cadena perpetua. Son las formas agravantes que tiene la incorporación de este delito y además con el decreto legislativo 1323 se incrementa o se corrobora estos aspectos bajo ese contexto. Dice, el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público, son sometidos por sus parejas o cónyuges. Entonces, se van dando cuenta que no necesariamente debe haber un vínculo de parentesco, como lo podría haber en el cónyuge, aun cuando, desde el punto de vista ya más técnico, se dice que entre cónyuges y convivientes no hay vínculo de parentesco, ¿no? A no ser que haya un vínculo de parentesco consanguíneo, en un cuarto grado con fines colaterales que le permita pues enlazarse matrimonialmente, ¿no? Ustedes entenderán que nuestro Código Civil establece ciertas restricciones para poder, o impedimentos, para poder celebrar matrimonios en el caso pues los contrayentes tengan un vínculo de parentesco muy cercano. Podría ser el caso de que los cónyuges sean primos hermanos, situación que no está prohibida por ley peruana para que contraigan matrimonio, pero que a su vez podría darse en un contexto de un feminicidio, ¿no? Porque el sujeto activo de este delito ejerce pues con alevosía y con insanía este tipo de situaciones y evidentemente termina por ultimar la vida de la mujer que coincidentemente también es su pariente biológico. Lo digo esto y lo preciso porque acá en la diapositiva habla sobre mujeres, tanto en el ámbito privado o público, son sometidas por sus parejas o cónyuges, ¿no? Y si yo acabo de decir de que no necesariamente tiene que haber un vínculo de parentesco, puede que sea que los cónyuges o convivientes tengan realmente un vínculo de parentesco, pero eso es irrelevante al momento de la tipificación del delito, porque desde que ya se configura bajo el contexto pues de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad y todo lo que implica para poder estar bajo un cuadro de sanción de una conducta que se encuentra ubicada en el contexto del Código Penal, obviamente tiene que verse de esa perspectiva. Así que, en ese sentido, es que se tiene que hacer el análisis y estudio del feminicidio en el Perú. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, siguiente diapositiva. Entonces, si nosotros lo analizamos en un contexto, tenemos que ver también cómo es que en Perú, cuáles son los índices porcentuales que indican, cuáles son los rangos que existen entre las mujeres que padecen o que sufren o que viven o que perecen, mejor dicho, ante el flagelo y esta conducta inapropiada, por no decir otra frase, por parte pues, del sujeto activo, agresores anteladamente y posteriormente sujetos activos de un delito. Dice, el Perú se caracteriza porque presenta un antecedente de violencia familiar o de género. Sí, lo hemos dicho, lo sostenemos porque curiosamente a través del análisis que se hace de este tipo de delitos, se ha descubierto que trae consigo una nota curiosa. La gran mayoría de feminicidios han comenzado, pero en un contexto de violencia familiar.
por eso es que es importante de que se establezca ahí esos factores a efectos de que se pueda entender el por qué la existencia de una ley específica que regula o que sanciona la violencia familiar en el contexto de las 4 violencias que hemos desarrollado a lo largo de este diplomado, sino que además existen medidas de protección que deban proteger a la víctima a efectos de que pueda padecer en manos pues, del agresor inicialmente y posteriormente sujeto activo de este delito. Según las estadísticas en el Perú, el rango de 18 a 35 años las mujeres sufren de violencia por su condición de tal, ¿no? Nótese que estamos hablando de la mujer cuando ingresa a una etapa de juventud y gran parte de ella hasta convertirse en una mujer adulta, ¿no? Acuérdense que cuando analizamos la ley de violencia familiar, habían sujetos de protección. La mujer durante todo su ciclo de vida, ¿no? Desde niña hasta adulta mayor, pasando por joven, adulta propiamente dicho, y para llegar a niveles pues, de personas que están dentro de la tercera edad, ¿no? Entonces, curiosamente, las mujeres entre 18 y 35 años son las que padecen de estos temas, ¿no? Me parece que el día de ayer las noticias han dado cuenta de un caso de feminicidio por parte de un sujeto que estaba prófugo y que la víctima creo que estaba entre las edades de 29 años o 30, ¿no? Entonces, eso también hay que verlo de esa perspectiva. Entonces, no solo se debe atender en mérito a las circunstancias que tendría que observarse respecto a las incidencias y tipicidades que establece la norma, sino también al rango y a la edad cronológica de la víctima, ¿no? Por eso es que en el Perú su desarrollo va en ese contexto. Dice, algunos son cometidos por parejas, parientes, novios, cónyuges, acompañantes, visitas, colegas o compañeros de trabajo, desconocidos o grupos de mafiosos ligados al crimen. Entonces acá ya un poco se va dando mayor apertura y también poder ubicar en un contexto de acción al sujeto activo. Vemos acá pues cuando son cometidos por parejas o parientes. Bueno, la pareja puede entenderse, pues una persona que preliminarmente está compartiendo un sentimiento con otra y, bueno, en alguna medida se tratan pues de proyectarse para formalizar una relación sentimental. En ese contexto, me refiero en la línea del tiempo, antes de formalizar, son simplemente 2 personas que comparten un sentimiento preliminar previo a la formalización de una unión y hacer una vida en común, evidentemente bajo esos criterios. Está dentro del rango de la tipicidad que establece la ley si es que se ultima la vida de esa mujer. Parientes, como lo hemos mencionado, también pueden, obviamente, estar ubicados en ese contexto de tipicidad porque, obviamente, puede haber ahí un factor de acción, ¿no? De acción sobre la base de causar un daño a una mujer, básicamente porque estamos en el contexto pues, del grado de parentesco. Entonces, nótese esos factores. Además, novios que ya tienen otro tipo de categoría, ya dejan de ser enamorados que inicialmente están pretendiendo generar una unión con un lazo más formal, ya sea a través de la unión de hecho, el matrimonio, para pasar a ser novios cuando esto implica pues una promesa de futuro matrimonio, ¿no? El noviazgo tiene esas implicancias. Ahora, además, el novio, que es el esponsal, también tiene en alguna medida seguridad jurídica porque las normas del Código Civil establecen cuál es el criterio que se debe seguir en el caso hay una promesa de futuro matrimonio. Cuando 2 personas deciden hacerse novios, ya están expeditos o están dando señales que quieren formalizar
una unión con todo lo que ello implica. Si hay un contexto de violencia entre uno y otro, estamos dentro del marco de la violencia contra la mujer, y si hay desenlaces fatales como la muerte de la misma, también estamos dentro de un cuadro de tipicidad, para lo cual la norma, el artículo 108b, está obviamente facultada para poder sancionar. Cónyuges, evidentemente a través de un lazo matrimonial, formal, obviamente también está dentro de ese contexto. Acompañantes pueden ser pues personas que tienen vínculo amical, o personas que acaban de recién enlazarse en un contexto de haber sido presentadas para que puedan conocerse, y puede pasar que hay un cuadro pues ahí de violencia, ¿no? También están las visitas, que pues, son personas pues que ocasionalmente están, se vinculan con otras, y bajo ese contexto puede haber un exabrupto y puede terminar ultimando la vida de las mujeres, ¿no? Hemos visto casos de reuniones sociales donde han coincidido. Ustedes saben que cuando uno va a una reunión social, lo más lógico es que haya muchas personas que no se conocen y que a través de estas reuniones sociales establecen lazos amicales. Puede ser en ese contexto también que ocurran este tipo de situaciones o delitos que se enmarquen dentro de la norma, ¿no? Colegas o compañeros de trabajo también, obviamente, porque puede ser que en la convivencia laboral hayan, pues, se generen lazos fuertes, y en algunos casos puede generar también un factor de violencia, ¿no? Por cualquier motivación que pueda haber, ¿no? Situación que, insistimos, no compartimos, y que, por el contrario, debemos ser conscientes de que esa situación debe ser sancionada desde toda perspectiva. Muy bien. Tenemos ahí también desconocidos o grupos de mafiosos ligados al crimen. Bueno, hablábamos hace unos minutos de que estos asesinatos denominados por encargo también están dentro de ese contexto, ¿no? Hace algún tiempo atrás, en los noticieros matutinos, dieron cuenta de que una persona que estaba en estado de gestación fue asesinada, ¿no? En manos de sicarios, y que obviamente eso, incluso vamos a verlo más adelante, constituye un factor de agravante, ¿no? Una persona que se encuentra en estado de gestación es un factor agravante a todas luces para poder ser considerado y sancionado a aquellas personas que son sujetos activos de este delito. Muy bien. Siguiente, por favor. Tipo de feminicidio, ¿no? Obviamente que en este cuadro muy referencial trataremos pues de indicar cuáles son los tipos de feminicidio que se dan con frecuencia. Hemos visto casos, por ejemplo, de ultimación de vida de niñas, ¿no? No necesariamente podría estar en el rango pues de los 18 a 35 años, como proferíamos o referíamos en la diapositiva anterior, sino que puede ser un feminicidio infantil, ¿no? Privación de dolorosa de la vida cometido contra niñas o que no tengan capacidad mental. Bueno, eso también es un factor de agravante, ¿no? Si la víctima es menor de edad o tiene una cierta discapacidad mental, también es un factor, ¿no? Se han dado muchísimos casos de sujetos con graves distorsiones mentales que han captado menores de edad, seduciéndolas, si cabe el término, con con ofrecimientos de algunos productos que van acorde con la edad del menor, y bueno, las han primero ultrajado, golpeado, para después violado y posteriormente asesinado, ¿no?
con esos casos, pues, definitivamente aberrantes y que incluso son vistos de una perspectiva del factor que tendría que ver con las circunstancias relacionadas con la muerte de la mujer. Tenemos otro tipo de feminicidio que es el íntimo, dice, asesinatos cometidos por hombres con quienes la víctima tenía una relación íntima. Nótese, ¿no? Situación que por lo general sucede. Hemos visto casos donde la propia pareja ultima la vida de la víctima, ¿no? Ahora en las noticias hemos visto, creo que en el distrito de Ate, una mujer que ha terminado siendo calcinada en manos, pues, de quien era su pareja sentimental, ¿no? Esa situación, pues, a todas luces se tiene que rechazar y evidentemente, pero también se tiene que, en alguna medida, señalar, ¿no? Se señala, se indica y obviamente tiene que ser sancionado, ¿no? Porque una mujer que muere calcinada, definitivamente no puede estar, no puede quedar impune y además tiene que aplicarse la sanción más severa que pudiera haber ahí que diría, que establece la norma, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esos factores desde el punto de vista de la sanción que establece la norma, obviamente estamos bajo ese criterio, ¿no? Bien, tenemos ahí el feminicidio no íntimo. Dice, no se mantenía relación íntima ni familiar con la víctima. Puede ser cualquier otra persona, ¿no? Puede ser incluso un desconocido, ¿no? O simplemente una persona que recién se conoce, no hay ningún tipo de vínculo, ni siquiera amical, ni familiar, ni sentimental, ni nada por el estilo, y obviamente tendrá que también estar bajo ese contexto, porque como hemos dicho, cualquier forma o modalidad de ultimación de la vida de la mujer debe ser sancionada. Y está bajo un contexto de cuadro de feminicidio. Entonces, esa situación se tiene obviamente que también se tendrá que ver, que observar cuál es el tratamiento que tiene la norma en base a los hechos descritos, porque no son todos los casos, ¿no? Las penas van desde los 15 años hasta la cadena perpetua, ¿no? Eso lo hemos dicho con claridad hace unos minutos. Entonces, si nosotros lo vemos de esa perspectiva, tenemos que ser conscientes de que los factores a tener en consideración van en ese orden de circunstancias, ¿no? Bien, tenemos ahí asesinato por conexión. Recording in progress. Asesinato por conexión, tenemos acá, por ejemplo, es el caso de mujeres parientes, niñas, u otras mujeres que trataron de intervenir o que simplemente fueron atrapados. Obviamente que... Obviamente estamos observando que estamos observando acá, por ejemplo, estamos
Estamos hablando de mujeres que han intervenido y que estamos hablando de mujeres que han intervenido y se han visto pues en un cuadro pues de feminicidio, ¿no? Situación que no podemos tampoco observar de esa perspectiva, ¿no? Así que trataron de intervenir, trataron en alguna medida de estar en ese contexto de cosas y evidentemente perecieron y obviamente no tuvieron pues mayor circunstancias para evitar este tipo de situaciones. Si se da bajo ese contexto de cosas, tiene que ser obviamente sancionado de esa perspectiva, ¿no? Otro tipo de feminicidio es el sexual sistémico, el asesinato codificado de niñas y mujeres cuyos cuerpos han sido torturados, violados y arrojados en escenarios desolados por hombres. Bueno, lo que mencionábamos hace un momento, donde hay una alevosía, donde hay una intencionalidad, donde hay toda una insanía que se profiere sobre una niña o sobre una mujer, ¿no? Donde hay un concurso de delitos, ¿no? Donde hay un concurso de situaciones que obviamente están bajo el contexto pues, de entender cuáles son los factores a analizar, ¿no? Así que en ese contexto de cosas, nosotros tenemos que ser muy conscientes de esos factores. Bien, siguiente, por favor, diapositiva. Ámbito de agresión. Esto es interesante porque en algunos casos se dice, bueno, ¿dónde normalmente ocurren este tipo de hechos, ¿no? En un primer lugar, son asesinados en sus propios hogares o en la vía pública, ¿no? Recuerdo mucho un caso de un trabajador que laboraba en el Ministerio de la Mujer y que consideró de que su pariente o su conviviente estaba dentro de un contexto de infidelidades, ¿no? Se constituyó en su centro laboral y lo ubicó en plena vía pública y como era un sujeto que portaba armas, disparó, obviamente, con la intención de ultimar su vida, ¿no? Situación que se dio en esa naturaleza de intenciones y evidentemente no se pudo ya más que verse de esa perspectiva, ¿no? Entonces, nótese esos factores. Ahora, también el asesinato se da en los propios hogares de las mujeres, ¿no? Entonces, ahí es donde también la norma tiene que analizar en el contexto de sucesos que se dan, porque tiene que sancionar, evidentemente. Pero el ámbito de agresión es en los propios hogares y en la vía pública. También puede ser que las asesinadas sean en el domicilio del agresor, ¿no? Porque muchas veces, como tienen una relación sentimental y la mujer, pues, como cualquiera, dentro de ese desarrollo del sentimiento y de la relación, se constituye también en el domicilio del futuro agresor o sujeto activo de esta, y termina siendo ultimado su vida en ese contexto de cosas. El asesinato puede ser en el domicilio del propio agresor. Asesinadas en centro laboral u hoteles también hemos visto mucho, y eso se da con mucha frecuencia en hoteles, ¿no? Debe ser porque obviamente en estas ubicaciones, en estos inmuebles, que son los hoteles, es donde están en un contexto pues de
de señalizar, ¿no? Y donde ahí se desarrolla pues con mucha amplitud la intimidad, ¿no? La parte íntima de las parejas. Sucede también pues que ahí, bajo esas circunstancias, pueden ultimarse la vida pues de las víctimas, ¿no? Y evidentemente estar en un contexto fuera de lo establecido. Dice, asesinados en centros educativos, fiestas y discotecas. Bueno, en las discotecas también hay mucho de esto, ¿no? Hay muchas de estas circunstancias y obviamente eh, se da porque en estos centros de esparcimientos hay pues un alto grado de consumo de alcohol y en algunos casos drogas, donde las personas terminan un poco distorsionando su conducta, tergiversando sus acciones, y en algunos casos, movidos por alguna ira o una emoción violenta, algunos varones, creyéndose que están en un contexto de propiedad, porque también se ha analizado muy bien el tema del feminicidio, el varón, el hombre que ultima la vida de la mujer, desliza o deja entrever que la mujer es parte de su propiedad, como si se tratase de un bien. Y él considera de que debería, que tiene amplias facultades y poder, no solamente físico, sino psicológico sobre la mujer, y obviamente termina ultimando la propia vida de la mujer. A ver, siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, vamos a ver un poco cuál es el comportamiento de la legislación penal, ¿no? Porque no se trata un poco de solamente de escribir la parte fáctica, sino también es importante la parte normativa, ¿no? O legislativa. ¿Cómo es que se comporta la legislación o cuál es el artículo pertinente y sus modificaciones que se tienen a través de estos flagelos, ¿no? Hay una ley, la ley 3819 también, que modifica algunos artículos del Código Penal y obviamente los pone en un contexto. El decreto legislativo 1323 también modifica algunos artículos del Código Penal, entre ellos el delito de feminicidio, ¿no? Entonces, todo eso también hay que analizarse de esa perspectiva. Primero que nada, nosotros tenemos que ser conscientes que el artículo 108b del Código Penal, que fue incorporado el año 2013, si no me equivoco, tipifica por primera vez estas situaciones y le da la connotación. Inicialmente se dijo que será reprimido con pena de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos, ¿no? Tenemos ahí un cuadro de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza de cualquier otra posición o relación de la confiere la autoridad del agente,
cualquier forma de discriminación, dice, ¿no?, contra la mujer. Y tenemos también, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Nótese que en primer lugar se pone la violencia familiar que ayuda, bueno, yo digo ayuda, o ha ayudado a que muchos cuadros o muchos casos de feminicidios hayan sido evitados, ¿no?, o tentativas de feminicidio. Porque como hemos visto en el curso del diplomado, finalmente cuando la víctima denuncia un caso de violencia familiar, deben otorgárseles medidas de protección. Medidas de protección que van en un contexto de proteger, como su mismo nombre lo dice, proteger y observar que obviamente estamos pues, bajo un contexto de poder analizar esos temas, ¿no? Entonces, la violencia familiar es fundamental acá, vista de la perspectiva de la tutela, vista de la perspectiva de la protección y el cuidado que debe tener la víctima para no perecer en manos pues, del agresor o sujeto activo de este delito. También la norma señala coacción y hostigamiento o acoso sexual. Entiendo yo que hay normas específicas ya que regulan este tipo de situaciones, pero van por esa ruta, van por ese contexto, ¿no? Y obviamente están bajo esas circunstancias en las cuales no se puede, no se podría permitir de que inicialmente el agresor coaccione, hostigue, ¿no?, y acose a su víctima para finalmente ultimar la vida de esta, ¿no? Hemos visto que la secuencia es, el itinerario que sigue el sujeto activo es el de coaccionar, en algunos casos hostigar y también acosar. Insisto, hay normas específicas que hablan sobre el chantaje y acoso sexual que son también sancionadas, no tanto con la severidad que existe acá, porque acá se trataría pues de un crimen, sino que además de manera sistemática ayuda a que las personas, las mujeres principalmente, estén protegidas y que aquella persona que tiene una intención de vulnerar, hacer daño y ultimar la vida de una mujer, tenga que tener en cuenta que la pena mínima es de 15 años y la máxima es de 30, pasando por en algunos casos 25 años. Y en algunos otros casos, dependiendo también del criterio que deba seguir el magistrado para esos efectos, ¿no? Entonces, son situaciones que obviamente se tienen que ver desde una perspectiva mucho más analítica y obviamente legislativa, ¿no? También la norma profiere que dice abuso de poder, confianza o cualquier otra posición o relación con fines de autoridad de la gente. Hemos visto casos, por ejemplo, de centros laborales, ¿no?, donde en un organigrama de un centro laboral, obviamente pues hay relación de dependencias y relación de sujeción y de jerarquía, ¿no? Hemos visto casos de funcionarios que haciendo abuso de su poder han pretendido tomar posesión física sobre la mujer y psicológica, ¿no? Y en algunos casos ha terminado en un cuadro fatal de feminicidio, ¿no? La norma tipifica esas circunstancias y le dice a los particulares y a los ciudadanos que si están bajo esos criterios van a ser sancionados con una pena no mínimo de 15 años. Además dice cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente que exista o que haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente, claro. La norma es extensiva ahí, dice no necesariamente tiene que haber un lazo sentimental, formal, a través del matrimonio, la unión de hechos, sino que además puede ser cualquiera, ¿no? Y que además incluso habla sobre cierta discriminación sobre la mujer. Situación que también tiene que ser vista desde esa óptica, ¿no?
vista desde esa perspectiva, a los efectos de que se tipifique con claridad y que pueda ser obviamente sancionado de acuerdo a ley. ¿Correcto? Entonces son situaciones que también tenemos que ir nosotros conociendo y sobre todo siendo conscientes de que hay cierta tipicidad que hay que cumplir. Ahora, hay un factor también que se da a nivel pues, de la investigación, el fiscal, obviamente, quien está a cargo de la persecución de este delito, y acá es toda una discusión, se menciona que tiene que perseguir el delito porque en principio debe ser a título de dolo, ¿no? Y yo creo que, obviamente, siendo un delito grave, tendría que verificarse este elemento subjetivo fundamental que es el dolo, porque si la ultimación de la mujer es sin intención, no estaríamos hablando pues de un feminicidio, ¿no? Se me ocurriría poner como ejemplo el hecho de que una persona atropelle a una mujer y ultime su vida, ¿no? Y ultime su vida, entonces eso no es un cuadro de feminicidio, ¿no? Porque ustedes saben que los accidentes de tránsito siempre son considerados a título de culpa. Y hay que hacer una cierta diferenciación. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con la doctrina dominante, que indica pues que estos delitos deben ser perseguidos siempre a título de dolo. El elemento subjetivo acá es la intencionalidad. El elemento subjetivo pasa por demostrar que hubo alevosía, que hubo cierta ventaja, intencionalidad, mala fe, una conducta profesa de hacer un daño a los efectos de poder enmarcar todo esto en el contexto que hemos hablado. Estas son las formas básicas y elementales, de acuerdo a la ley, al decreto legislativo 1323 que modificó esta norma. Y después salió la ley 3819, ¿no? Que es la que también tiene injerencia y participación con respecto a esos temas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que observarlo desde esa perspectiva. Ahora, es fundamental que nosotros tengamos presente cuál es el comportamiento de la norma, porque eso va a ayudar a nosotros a tipificar el hecho, ¿no? A tipificar el hecho con mayor claridad. La ley 3819, que tiene injerencia con estos factores, también debe ser materia de análisis, ¿no? Este decreto legislativo 1323 data del año 2017, ¿no? Data del año 2017, y la ley 3819 tiene una data del año 2018, nótese, ¿no? Entonces ahí también, obviamente también tenemos que ver cuál es la injerencia. Acuérdense que las modificaciones se van dando en la medida que hay situaciones que van agravando la situación, ¿no? El decreto legislativo 1323 hablaba pues de circunstancias donde se tenía que indicar que la pena iba de 15 años. Ya la ley 3819 incrementa las penas y dice 20 años en los factores elementales y básicos, ¿no? En el tipo base. Nótese. Sino que yo he hecho una secuencia para que vean cuáles son los antecedentes próximos, ¿no? La ley 3819 es la última que modifica estos temas e indica que lo que hemos hablado hace unos minutos cuando referíamos a la violencia familiar, referíamos a la coacción, el hostigamiento y el chantaje y acoso, o el acoso sexual, iban por factores que están vinculados a 20 años de privación de la libertad. Por eso que es importante que insistamos en el tema de verificar de que ha existido dolo por parte de
quienes profieran este delito, ¿no? Ahora, existen formas agravantes. Por ejemplo, la forma agravante ya no establece que la pena sea de 20 años, sino de 30 años. Y eso hay que tenerlo con claridad. ¿Y cuáles son las formas agravantes, por ejemplo? ¿No? Dice, si la víctima era menor de edad o adulta mayor. Fíjense en los extremos que hay, establece la norma, ¿no? Obviamente, si la víctima es menor de edad, se entenderá que no tiene la fuerza física para repeler este tipo de situaciones, ¿no? Igual será la adulta mayor. Nótese, la norma pone esos extremos porque considera que estas dos mujeres, si cabe el término mujeres, propiamente dicho, tienen pocas posibilidades de poder repeler con fuerza física a su agresor. Por eso es una forma agravante. Si está en ese contexto de cosas, definitivamente estamos frente a una sanción o a un factor punible bajo el contexto de 30 años. También se dice que si la víctima se encontraba en estado de gestación, obviamente, también es un caso donde la víctima, por alguna razón obvia, entonces no tiene la fuerza física para poder analizar y repeler ese. Perdón, ya. Entonces hablábamos un poco sobre las implicancias agravantes que tiene la norma, ¿no? Adulta mayor, estado de gestación, obvias razones. Luego, si la víctima se encontraba bajo el cuidado o responsabilidad de la gente. Obviamente, esto tiene que ver mucho con el grado de confianza que se genera entre la víctima y el agresor, ¿no? Para que la víctima tenga, pues, cercanía con el agresor, puede ser que haya un cuidado o esté bajo la responsabilidad de la gente. Sucede en la práctica que podría ser un tutor, podría ser un curador. Entonces, ahí estamos frente a situaciones también totalmente diferentes, ¿no? Dice, si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de mutilación, bueno, ya esas son circunstancias agravantes, obviamente, ¿no? Hemos visto en la práctica que no solo obviamente que si concurren algunas otras conductas agravantes, evidentemente estamos frente a una situación ya que elevaría la sanción respecto a esta situación, ¿no? Hace 30 años. Si hay violación, mutilación previa, obviamente que estamos frente a una situación que agrava, donde le pone mayor intencionalidad y evidentemente debe ser sancionado a esa perspectiva, ¿no? Además, dice, también es una situación agravante si al momento de cometerse el delito la víctima tiene cualquier tipo de discapacidad.
obviamente. Nótese que todas esas situaciones que venimos describiendo pasa por un poder, un factor donde la víctima ejerce poder no solamente psicológico, sino físico principalmente, de tal manera que la víctima no puede repeler el acto. De tal manera que la víctima no puede situarse en un contexto de poder contrarrestar esa fuerza física que tiene el agresor con propósitos de ultimación de la vida de la mujer. Entonces, obviamente estamos en ese contexto de cosas, ¿no? Obviamente, si la víctima tiene un problema de discapacidad, no solo tiene problemas de orden físico, sino también de orden mental. La víctima puede ser que no se ubique en un contexto de una realidad objetiva que vive. Todavía es mucho más agravante, porque el agresor se aprovecha de esa desvalía que tiene esta víctima, ¿no? También dice, si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, bueno, esto ya tiene que ver mucho con un tema también, incluso de proxenetismo, que tiene que ver con un factor de comercio de personas, donde evidentemente no se tendrá que considerársele como un factor agravante, porque hay ya otro tipo de situaciones en juego, ¿no? Que es el factor económico y financiero bajo la explotación humana de la víctima. 7 dice, cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes establecidas en el 108, ¿sí? 108, que son el tipo base, dice, si en el momento de cometer ese delito tuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. Bueno, también hemos visto casos donde la ultimación de la vida se hace en presencia de menores, ¿no? Hace poco tuvimos la oportunidad de ver las noticias donde indicaban, pues, que la víctima, que el agresor ultimó la vida de su cónyuge en presencia de sus menores hijos, y bueno, y él tomó la determinación también de ultimar su propia vida. Pero imaginémonos que hubiese quedado vivo, esto hubiese sido un caso agravante de feminicidio, porque está dentro del contexto, como dije, de realizar el tipo tipificado en la norma en presencia pues, de adolescentes o niños. Además dice, si el agente actúa en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción a 0.25 gramos litro o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sintéticas. Bueno, 0.25 es algo considerable para poder incluso que tenga incidencia, me refiero al alcohol, que tenga incidencia en algunas decisiones. Ustedes sabrán pues que el alcohol y las drogas hacen que la persona tenga cierta valentía para poder ejercer cualquier acción sobre el contexto de sentirse con un cierto poder o un poderío, ¿no? Principalmente físico, para poder tomar decisiones en ese momento. Entonces, si se detecta que la víctima o el agresor ha estado bajo los efectos del alcohol en esa cantidad de 0.25, obviamente va a ser considerado como un factor agravante desde toda perspectiva. Con mucho más gravedad sería pues el hecho de que el agresor se encuentre bajo los efectos de las drogas también. Bien, otra circunstancia agravante está en el contexto de poder determinar si es que el sujeto activo podría estar inmerso dentro de un cuadro de que la sanción sea de cadena perpetua. Situación también que hay que verlo desde una perspectiva clara y práctica, ¿no? La norma dice, la pena será de cadena perpetua cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes. Estamos hablando de lo que implica, pues, lo que acabamos de escribir hace unos instantes. En todas las circunstancias previstas en este 20 artículos se impondrá la pena y inhabilitación conforme al numeral 5, 11, el artículo 36. Bueno, ya esos son para fines administrativos, ¿no?
para fines administrativos que se pueda determinar dentro de ese contexto. Entonces, a mí me parece que la norma está muy bien estructurada porque va describiendo y va de menor a mayor dependiendo de las modalidades que pueda emplear el sujeto activo. Sujeto pasivo siempre va a ser la mujer durante todo su ciclo de vida, ya lo estamos viendo. El sujeto activo también puede ser cualquier persona, principalmente varón. Ahora, la pregunta que siempre se ha hecho, si es que una mujer ultima la vida de otra, ¿es un cuadro de feminicidio? Eso es toda una discusión. Algunos creen que sí, otros creen que no. Lo cierto es que el sujeto activo, para efectos de la presente norma, siempre considera el varón. Y el sujeto pasivo es la mujer. Cualquier otra opinión puede ser, digamos, una aseveración en base a algunos conocimientos de aporte, pero la norma debe detallar, ¿no? Y entendemos nosotros en la práctica que normalmente es el varón que ultima la vida de la mujer y por eso que se considera un cuadro de feminicidio. Pero no es un caso de feminicidio cuando la ultimación de la vida de la víctima, de la mujer, es a título de culpa, como lo dije hace un momento, en el contexto, por ejemplo, de un accidente de tránsito. Eso no debe ser considerado como un cuadro de feminicidio, ¿no? Ahora, el tema de la cadena perpetua, el factor fundamental ahí que hay que abordar es el contexto, pues, de saber cuáles son los factores ahí a tratar cuando se trata de la cadena perpetua, ¿no? Pero claramente la norma ha descrito, yo creo, con bastante claridad, lo describe con bastante claridad, que si concurren dos circunstancias agravantes, en ese contexto, estamos ahí a punto de poder finiquitar dentro del contexto del hecho punible en cadena perpetua. Insistimos que el factor a tratar aquí en demasía es que se deba considerarse a título de dolo, que deba haber la intención, que deba haber la intención, que deba haber la intención de, evidentemente, ultimar la vida de la mujer, bajo cualquiera de las modalidades que hemos descrito hace unos minutos, ¿no? Así que en ese contexto tenemos ahí el artículo 108b, tenemos el decreto legislativo 1323 como antecedente y la ley 3819, que es la que va a determinar, que ha determinado el incremento de las penas sean más severas. Ahora, siempre se ha discutido, y eso ya lo voy a dejar para las preguntas que ustedes pueden hacer en breve, si es que el incremento de penas ha hecho que haya bajado el índice de la comisión de estos hechos delictivos, ¿no?, sobre la mujer, porque incluso, como acabo de mencionar, en pleno estado pandémico se dan casos de feminicidio. Se dan casos de feminicidio, ¿no? Se han dado casos de feminicidio. Entonces, bajo esas circunstancias, nosotros lanzamos una crítica, ¿no? O sea, ¿es realmente el incremento de las penas ha sido favorable para la ciudadanía, principalmente frente al caso, pues, de estos agresores manifiestos, ostensibles, en potencia y con todo lo que eso implica, sobre la base de establecer esos factores? Entonces tenemos que ser conscientes ahí de que si realmente funciona el agravar las penas, ¿no? Algunos creen que esto debe verse desde la perspectiva del homicidio simple y en algunos casos del calificado, dependiendo de la situación, ¿no? Porque
hemos visto un caso o varios casos donde el hijo, por ejemplo, ultima la vida de la madre y eso debe ser calificado como feminicidio o como parricidio. Obviamente ahí los estudiosos del derecho penal, los penalistas, buscarán, en el caso de que sean convocados por el sujeto activo, buscarán pues que sea tipificado dentro del contexto de la pena más favorable, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros un poco observamos. Es ahí donde nosotros cuestionamos, criticamos, ¿no? Y de manera minuciosa y exhaustiva tenemos que ver si realmente funciona el hecho de que se agraven las penas. Es donde uno tiene que, evidentemente, poner más énfasis. Insisto, en la línea del tiempo se han agravado las penas. 20, 30, cadena perpetua. Antes era 15, 25, y obviamente cadena perpetua, pero ahora en la modalidad más simple estamos hablando de 20 años. Caso de violencia familiar, acoso, hostigamiento, caso de abuso de poder y cualquier otra forma de discriminación contra la mujer, como se ha manifestado. Entonces, nótese, ¿no? Nótese esos factores, ¿no? Ahora, no dan las circunstancias, entre comillas, atenuantes que podría haber acá es que se hayan hecho estos casos a título de culpa, ¿no? A título de culpa sí estarían bajo otro contexto. Bueno, muy bien, es todo cuanto puedo conversar el día de hoy, cerrando la sesión en lo que a mí respecta, y quedamos supeditados a cualquier pregunta que pudieran tener bien los asistentes. Doctor Luis, buenas noches. Hay una pregunta en la casilla de mensajes. El doctor Jim pregunta cuál es la diferencia entre el parricidio y el feminicidio. ¿Se copió? ¿Me puedes repetir, por favor? Claro. Pregunta cuál es la diferencia entre el parricidio y el feminicidio. Bueno, el parricidio es darle muerte pues, a su ascendiente. La pena es en menos escala, y el feminicidio siempre en buena cuenta es darle, ultimar la vida de la mujer. Insistimos, esta tiene que ser a título de dolo, con todas las circunstancias agravantes que hay. Ahora, también la norma habla sobre algunos aspectos de darle muerte a la mujer por su condición de tal. Y de eso se ha hablado mucho, se ha discutido, y por el carácter misógeno que tienen a veces algunos hombres respecto a abordar estos temas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Sí se me escucha? Buenas noches, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? José Santiago. Doctor. Doctor, una pregunta, y bueno, siempre se ha venido este cuestionamiento en varios ámbitos, que tanto, bueno, el feminicidio como un delito especial, porque aquí el agraviado o la víctima es una mujer. Podemos equiparar también que el agresor siempre va a ser un varón cuando hablamos del delito de agresiones en contra de la mujer. También necesariamente el agente debe ser un varón, muy aparte del grupo familiar, ¿no? Que también está adherido al 122B. Entonces, podríamos equipararlo también con el delito de feminicidio donde el agente que causa esta acción en contra de la víctima, que es mujer, necesariamente tiene que ser un varón, o perdón, un hombre. Para el caso de feminicidio, la jurisprudencia y los pronunciamientos indican que sí. El tema es que se discute si la mujer ultima la vida de otra. ¿Es un caso de feminicidio? Dicen algunos. Algunos consideran que debe ser simplemente homicidio calificado. Evidentemente tendría que
analizarse una serie de hechos también si es que es qué tipo de homicidio, ¿no? Pero por ahora, para el tema del feminicidio, se está teniendo en cuenta que el sujeto activo sea un varón. Quizás dentro de las discusiones y los debates que hay doctrinarios y algún pronunciamiento judicial indique pues posteriormente que la mujer sea en algunos casos sancionada por delito de feminicidio porque da muerte a otra mujer. Es en ese contexto de cosas, ¿no? Claro, en el caso de la violencia familiar puede ser una mujer contra otra también y se dictan medidas de protección. Lo lógico podría, en alguna medida, siguiendo alguna idea, es que si una mujer ultima la vida de otra, sea considerado también de esa perspectiva, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, doctora? ¿Alguna intervención, duda, comentario? Doctor Luis, ese tema es muy complejo. El machismo es una cultura muy, no solamente peruana, sino latinoamericana. Porque en Europa tengo entendido que tienen otro tipo de cultura y por ende son gente con otro tipo de pensamiento, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿el feminicidio ya es consecuencia, el delito de feminicidio de lo que es la sanción que se le da a un feminicida, pues, ¿no? De su perspectiva, y pues, aunque se habla mucho, mire, hay bastante casos de prevención de delito, pero igual el feminicidio no deja hablar. El machismo es una cultura patriarcal que tiene muchos años, muchas generaciones y no para, pues, ¿no? Entonces, más que sanción, es prevención. Y si bien las leyes están ahí, pero desde el punto de vista, ¿qué otras medidas podría darse para poder cambiar esta actitud machista? Entendamos que el machismo nace del hogar mismo. O sea, el hogar mismo. Y a veces las mujeres critican al hombre, pero entendamos que también los hijos son producto de la creación de casa. Entonces también habría que cambiar el chip de las mujeres porque si el hijo nace machista es porque tiene formación machista. Y básicamente en un hogar, directamente, y no es culpar a la mujer, solamente mi punto de vista, quien forma más en la creencia del niño es la mujer. No sé, un comentario, por favor, doctor Luis, gracias. Sí, a ver, yo te agradezco el comentario, Henry, porque hay un común denominador en los feminicidas. La gran mayoría desarrolla una conducta adversa sobre la mujer. Hemos visto casos donde, producto de los celos, pero no los celos que están basados sobre un contexto de una tercera persona que pudiera dar una señal de un cuadro de infidelidad o de adulterio, sino de los celos, aunque le parezca mentira a Henry, en un contexto de que la mujer hoy por hoy ha ido ganando espacios muy importantes y ocupando cargos relevantes, decisivos y determinantes dentro del contexto de la nación, ¿no? De hecho, hoy una candidata mujer tiene, en alguna medida, si se quiere, posibilidades de ser la presidenta, ¿no? La primera dignataria de este país y de repente sin precedente. Entonces hemos visto en la práctica que los celos en cuanto al avance profesional, laboral, económico y financiero de la mujer generarían cierta actitud adversa en el varón, que como bien has mencionado tú, proviene de una formación de inicios de su vida, en un contexto donde el niño tiene que hacer cosas más complejas que la niña, y que el varón no llora, y que el varón toma decisiones, y que el varón hace cosas o actos que están vinculados con su virilidad, y que la mujer
siempre y en buena cuenta debería hacer cosas muy básicas y que no debería estar inmersa en situaciones mucho más relevantes para la vida diaria. Situación que ya eso ha sido ya superado y que ya no hay ninguna posibilidad de que esa situación se vea así. Pero como verás, cuando se analizan y se investigan este tipo de hechos, se han llegado a esas conclusiones, ¿no? Y donde le hacen un examen, pues, en la línea del tiempo de su conducta psicológica del agresor, arroja en muchos casos de que ha sido formado en un contexto donde el varón tiene, pues, ciertos privilegios y prerrogativas, ¿no? Doctor, muchas gracias por la respuesta. Doctor, ¿alguna intervención para dar por culminada la sesión de hoy? Doctores, ¿alguna pregunta? Doctor, si no hay más preguntas, damos por concluida la sesión de hoy. Doctores, muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Doctor Luis, gracias. Doctores, gracias y muy buenas noches a todos. Muchas gracias.